8:33, martes 13, y una noticia que ayer, no por novedosa, deja de, digamos, no por haber sido anticipada, deja de impactar. Esa es la definición que hay que dar. Y tiene que ver con que los represores detenidos han pasado a una prisión VIP. Y este tema, que viene teniendo un derrotero bastante claro, con un gobierno que quiso impulsar desde el Congreso acortar las penas a los genocidas, hoy tiene una medida concreta impulsada por Patricia Bullrich, que es quien comanda el Servicio Penitenciario Federal. Estamos en comunicación con la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro. Buenos días, Victoria, ¿cómo estás? Hola, buen día, Fabi, ¿cómo estás? Todo muy bien, en cierta medida, digamos, una mañana agradable, no tan claras las noticias en ese sentido. La primera pregunta obligada de esta mañana es: ¿qué te encontramos haciendo en este martes 13? ¿Sos supersticiosa? No, pero por las dudas no paso por abajo de la escalera, digo, no, pero tampoco tiento tanto la suerte. Ni cruzás delante de un gato negro. Bueno, No. ¿Qué estabas haciendo? No, con el gato no tengo problema, con el gato negro. Me parece una cuestión más racista esa, bueno. No, pero la escalera. A los siameses tampoco tenés inconveniente. No. Estoy saliendo para el Ministerio de Salud, que va a haber una marcha del colectivo de personas y asociaciones que trabajan la temática de discapacidad por la emergencia en discapacidad, y bueno, voy a ir a acompañar esa marcha. Hoy hubo otra novedad, no pude leerla bien, pero entiendo que hubo otra definición de parte del gobierno en el boletín oficial. Pero lo dejamos para después. Bueno, vamos al tema de la nota. Sé que estás apurada, así que te consulto. Entonces, ¿por qué no relatás un poquito más claramente qué es lo que está sucediendo? Bueno, viste que la libertad avanza, en realidad lo que avanza es la impunidad, ¿no? Todos los días, desde el primer momento que asume esta gestión, con el mandato de la impunidad, con las diferentes estrategias que fueron intentando desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, también en lo judicial. Y bueno, en ese avance un paso más que tiene que ver con el traslado al penal de Campo de Mayo, que como bien decís es un penal VIP, es un country en realidad para ellos, de los genocidas responsables de delitos de lesa humanidad, además algunos de ellos que significan mucho a la memoria del horror, ¿no? Astiz, de nuestra historia, y bueno, esta definición de la ministra Bullrich de este nuevo paso. Nosotros tenemos claro que el objetivo es la libertad, la impunidad, el avance hacia este proyecto que tienen, ¿no? De echar por tierra el proceso de memoria, verdad y justicia, e instalar, ya ni siquiera la teoría de los dos demonios, sino instalar que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad en realidad eran valientes soldados que habían luchado por la patria, ¿no? Entonces es un retroceso de 50 años, intenta hacer un retroceso de 50 años, y ahí hay que organizarse y combatir, ¿no? Este avance de impunidad. Y en este concepto, bueno, vos como titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Unión por la Patria, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Cuál es el pretexto que utiliza para no trasladar a otros presos que cumplen otro tipo de condenas o personas privadas de su libertad, para hablar con claridad, a esas mismas instalaciones? Sí, bueno, es una definición política, ¿no? Hay muchas personas privadas de su libertad con enfermedades terminales, de hecho, en condiciones muy complejas de detención, y no se aplica el mismo beneficio. Es una definición política, por eso creo que también la respuesta tiene que ser política. Política en el sentido de pensar con otro, Fabi. No hay un camino, no hay una solución, hay que construirla pensando con otros, porque además este escenario es muy distinto a otros escenarios que vivimos. Lo que sabemos en términos concretos es que desde el primer día hay un avance que ni siquiera intenta disimularse, ¿no? Hay
un avance de impunidad, hay despidos masivos en los sitios de memoria, hay suspensión de salarios en la ex-ESMA, digamos, hace más de un mes que los trabajadores de la ESMA no cobran su salario, hay una amenaza de que esto continúe. Entonces, hay que pensar con otros cómo nos organizamos para coordinar las diferentes estrategias. Hay un Estado Nacional, hay funcionarios, el Ministro de Justicia, el Secretario de Derechos Humanos, hay responsabilidades que tienen esos funcionarios, la no repetición de la historia, el proceso de justicia, lo que significa esta definición de la ministra Burris, del Ejecutivo Nacional, que además revictimiza a las víctimas, tremendamente revictimiza a las víctimas. Yo en estos meses acompañé mucho a los sobrevivientes y la verdad que es muy, realmente es muy tremendo que tengan que explicar por qué es necesario proteger los sitios donde ellos mismos estuvieron secuestrados y donde vive la memoria de sus compañeros que están desaparecidos, o que tengan que volver a explicarle a la justicia por qué no quieren encontrarse con quien los torturó y por qué no quieren ir por la calle caminando con sus hijos o sus nietos y tener el temor de encontrarse con quien les hizo daño, los torturó y desapareció a sus seres queridos. Entonces me parece que acá hay varias cuestiones. Primero, la responsabilidad institucional de los funcionarios, después un poder que está básicamente desaparecido, y es la justicia. Es la justicia. La justicia que debe velar por el proceso en los juicios, el que debe proteger lo que es prueba, como te digo, son los sitios de memoria, el que debe estar atento. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate, ellos despidieron a los peritos entre el desguace y el desguace del Estado. Una de las áreas que también prácticamente disolvieron es la de los peritos de la Secretaría de Derechos Humanos, que eran los que iban a visitar a los genocidas y decían si efectivamente no podían continuar en esa prisión. Por eso, así como ellos tienen una precisión quirúrgica para avanzar en la impunidad, nosotros tenemos que tener la capacidad de pensar con otros las estrategias para ponerles un freno. Ahora, está claro que hay que ponerles un freno, está claro que el clima de época acompaña las definiciones del gobierno, pero te quería consultar también, porque el gobierno tiene esta doble discurso, ¿no? Milei reivindica frente a y ataca a los periodistas por una supuesta comparación con el nazismo que han realizado. Y al mismo tiempo que él se siente discriminado y atacado porque lo comparan de esa forma, aludiendo a su solidaridad con el Estado de Israel, aquí en la política nacional pareciera que esa reglamentación que él reivindica para Alemania, que es ir contra aquellos que osen banalizar el nazismo, parecieran dos realidades contrapuestas y paralelas que no se cruzan. Yo creo que estamos, sí, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Estamos frente a una ola de crueldad y además una posverdad, ¿no? O el intento de una nueva construcción del bien y del mal. Hay una historia que, por supuesto, la inmensa mayoría de la humanidad está comprometida en recordar y en no repetir, que tiene que ver con lo que fue el Holocausto, y de parte de muchísimos de nosotros el compromiso en la memoria permanente y viva de aquella historia, pero eso no anula la denuncia, las denuncias que en nuestra condición humana se deben hacer frente a las violaciones a los derechos humanos del día de hoy. No, lo que está pasando en la Franja de Gaza es una catástrofe para la humanidad, es una catástrofe para la humanidad. En nuestra condición de humanos, cada día mientras nosotros estamos acá hablando, están asesinando niños. Hay un peligro de que en un par de semanas más de 2 millones de personas mueran porque no se les permite comer. Y de repente hay un mandato en el que asociar la denuncia de ese crimen que hoy se está cometiendo te convierte en una persona que no respeta la memoria de, por ejemplo, el Holocausto. Y no tiene nada que ver.
Uno trabaja por la memoria del Holocausto y trabaja por los derechos humanos hoy. Uno trabaja por la memoria de los 30.000 y trabaja para que hoy no le quiten a las personas con discapacidad no diría ni beneficios, los derechos en su condición de ser humano que tiene y que el Estado debe honrar. Por eso digo, vuelvo al comienzo, porque en semejante nivel de locura y de desorden y de crueldad y de banalización del mal, terminamos perdiéndonos en un laberinto en el que hay que volver a la base. Bueno, hay responsabilidades institucionales, uno es presidente de un Estado, sigue existiendo la Constitución Nacional, y nosotros tenemos que trabajar para construir un puente, que es algo que los organismos, las madres y las abuelas han hecho históricamente, entre aquella historia y este presente. ¿Cómo empezó el nazismo? Como un acto, entendiendo como un acto de humanidad, que las personas con discapacidad, que no era vida que las personas vivieran con una discapacidad. Había una solución final para esas personas, que era el asesinato, ¿no? Pero en lo discursivo había una solución final, había un acompañamiento, había una sociedad que entendía que quizá ese era un camino, entre un millón de comillas, humano. Bueno, ¿qué es lo que pasa hoy cuando a una persona con discapacidad le quitas sus prestaciones? ¿Qué es lo que pasa con una persona que no puede acceder a sus tratamientos ni a su medicación? ¿Qué es lo que pasa cuando a esa persona además le aumentás los impuestos, le aumentás la comida, le congelás la pensión o, como está pasando en algunos casos, se las quitas? ¿Qué es lo que pasa cuando obligás a la familia a que vuelva a hacer una cantidad infinita de trámites cuando apenas no pueden moverse? Bueno, pasa lo que está pasando ahora, y es que hay muchísimas personas invisibles porque ni siquiera pueden salir, muchas veces, que no están pudiendo acceder a un derecho que les garantiza la vida. Entonces, si eso no es una forma de crueldad, de violencia hacia un colectivo, que además el Estado tiene la responsabilidad de velar por esos derechos, ¿qué es? Entonces, digo, el desafío está en que nosotros también intentemos interpretar inteligentemente este momento, de no caer en el laberinto al que nos quieren llevar, de volver a las cuestiones institucionales, las responsabilidades. Esta pesadilla va a terminar. Nosotros vamos a hacer que esta pesadilla termine. Y los funcionarios que hoy están cercenando derechos, despidiendo masivamente trabajadores, sin justificación, quitando los medicamentos, retirando la obra pública en las rutas, que está generando una cantidad de accidentes y muertes evitables si el Estado estuviera presente. Bueno, con todas las políticas de desguace que estamos denunciando y además vendiendo los recursos naturales, tomando deuda de una forma ilegítima, bueno, todos ellos van a responder ante la justicia. Y ahí es donde la memoria tiene un sentido nuevamente. Por eso el deseo de impunidad, para repetir la historia, y por eso el desafío nuestro para poder aprender a inteligentemente construir una comunidad que permita, llegado el momento, que estas personas nos rindan cuentas y que no terminen como Bullrich, mutándose y volviendo todo el tiempo para hacer daño. ¿Vos pensás que eso puede darse, digamos, que nuevamente tengamos que vivir este loop de la historia argentina con los mismos intérpretes que vuelven a insistir y vuelven a caer? Y si no nos preparamos, digamos, me parece que este tiempo nos tiene que servir para construir para madurar. ¿Y lo estamos haciendo? Me parece que hay muchos compañeros y compañeras quizás confundidos, enredados en ese laberinto. No todos tenemos la misma responsabilidad. En nuestro caso tenemos muchas más responsabilidades, tenemos que trabajar mucho más. Por eso hay que no permitir que nos gane el desánimo, no caer en la trampa a la que este gobierno nefasto nos lleva todo el tiempo, no a discutir en la cloaca. No hay que discutir en la cloaca, que es el lugar, no te diría el lugar que habitan, es lo que son, en definitiva, porque son una cloaca. No hay que discutir en esa cloaca. Hay que poder pensar estratégicamente cómo vamos a reconstruir la Argentina. Yo estoy convencida de que eso lo vamos a hacer, Fabio. Yo estoy absolutamente convencida de que nosotros vamos a reconstruirlo todo. Pero esta vez con una decisión y una definición clara de un proceso de justicia para los cómplices civiles de aquella dictadura y de este proceso de crueldad.
Para cerrar, una imagen que te llevas de esta campaña electoral a 4 días de la veda y a 5 de 6 de votar. Bueno, mucha expectativa de que podamos tener una victoria en la ciudad de Buenos Aires. Mucha expectativa y siempre, y principalmente que quizás en este tiempo de redes pasa bastante desapercibida, el trabajo enorme y comprometido de la militancia. Nosotros tenemos una militancia maravillosa, a veces bastante poco reconocida. Una militancia maravillosa. Y me parece que más allá de lo que se ve en las redes, digo, nuestra militancia, que es la que más allá de todos los golpes de cada día, nunca deja de tener esperanza y apostar a cambiarlo todo, ¿no? Que en definitiva es el optimismo que nos permite siempre volver, ¿no? ¿Pensás que la campaña en la ciudad fue diferente? Hubo una unidad que no se reflejó en otras regiones del país? ¿Qué es lo que mirás? Viste que la ciudad siempre es particular, somos particulares, pero bueno, hay una unidad que nos permitiría poder hacer una gran elección. Digo, yo siempre soy cuidadosa. Creo que eso es importante en este tiempo, ¿no? La unidad es importante, pero también el respeto por los compañeros y las compañeras. Por eso vuelvo a lo que te decía recién. Quizás imperceptible, hay algo que enciende esta posibilidad de una victoria y tiene que ver con nuestra militancia. Por eso creo que también el desafío es cuidarnos, ¿no? Pensé que, lo siento, no sé qué te pasa a vos, Fabi, pero me doy cuenta cada vez más, ¿no? Esta necesidad de encontrarnos. Sí, absolutamente. De abrazarnos, ¿viste? De sentir que sí, que estamos vivos, que estamos peleando, digo, a veces no nos vemos a nosotros mismos, me parece, pero acá estamos resistiendo, inclusive a veces a compañeros bastante complicados, ¿no? Bastante complicados, porque en el nosotros hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero sí, bueno, sí. hay que salir para adelante, siempre hay que salir, hay que pararse por arriba del laberinto, y hay que pensar en que esta pesadilla tiene ya una cuenta regresiva y yo estoy absolutamente convencida de que lo vamos a reconstruir todo. Bueno, así sea, en este martes 13 te dejo continuar con la actividad que tenías programada. Muchas gracias por estos minutos para Triple Click y La Patriada, Victoria. A vos, Fabi.